Estamos con toda la gente en sala. Muy bien, buenas tardes entonces. Un saludo para todos, el agradecimiento como de costumbre en esta continuidad de nuestro ciclo anual de conferencias. Saludo especial a los integrantes del comité ejecutivo de nuestra asociación que hoy nos acompañan y en particular a nuestra conferencista del día de hoy. El particular también agradecimiento por acompañarnos y para tratar de compartir ideas y conceptos y debates sobre un tema que, como hace un ratito estábamos hablando, tiene tanto protagonismo en la actividad de la administración en su conjunto. Simplemente pasar algunos avisos parroquiales inmediatos, como la actividad anual que ahora sobre fin de mes, 23 de agosto, a las 15 horas, nuestros jóvenes administrativistas, Forjad, va a estar desarrollando presencialmente en la ciudad de Paraná, colaboración de por medio y como de costumbre de también de nuestros integrantes del Comité Ejecutivo, el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, el doctor Julio Rodríguez Signe, y seguirlos convocando y seguirlos invitando para las restantes actividades del resto de este año. No los demoro más, simplemente darle la palabra a nuestro presentador del día de la fecha, al doctor Franco Gritti, a quien también le agradecemos mucho que hoy nos acompañe y que desarrolle este rol. Así que, Franco, quedás en el uso de la palabra y adelante. Gracias, Eduardo, gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos ya. Voy a hacer la presentación de Graciela muy rápido, muy cortita, así no le robo tiempo a ella y ya arrancamos de lleno. La profesora Graciela Ruocco es máster en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es catedrática de Derecho Administrativo y directora del área de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Es catedrática de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es miembro del FIDA, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, de la Red Internacional de Bienes Públicos, del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnología, y entre otras muchas cosas que es y fue, que no me voy a extender mucho más, así se los hago cortito, se los hago breve, y ya le doy en 2 minutos la palabra para que arranque con la conferencia de actualización del día de hoy, que es límites al poder sancionador. Dos cuestiones más. En algunos minutos voy a estar pasando el formulario para la asistencia, el registro para la asistencia y el certificado de la conferencia del día de hoy. Y si les parece, vamos a dejar las preguntas o inquietudes que tengan para el final de la charla. Nos ordenamos levantando la mano en la plataforma, van tomando la palabra y una vez que termine la exposición, hacen las preguntas que tengan. Así que, sin mucho más, te dejo la palabra, Graciela, y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Franco, por la presentación. Muchas gracias a Eduardo Bordas por la convocatoria, al querido amigo José Said, que fue quien me invitó a este espacio realmente de una iniciativa que me parece genial. Ya la voy a copiar, si ustedes me lo permiten, a nivel de mi país. Yo vengo de Uruguay. Fui directora del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República y lo volveré a hacer en poco tiempo, de manera que este ciclo de actualización me parece una idea excelente para involucrar a todos los profesionales interesados en el derecho administrativo, así que me saco el sombrero con la iniciativa. Aprovecho a saludar a queridos amigos, a quienes ya saludamos previamente, a Leo, a Ismael, que tenemos el gusto de compartir con ellos cuando vamos a Mariñán, cuando vamos al FIDA, al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que se reúne próximamente en Cartagena. Así es que un gusto estar aquí, un gusto saludarlos a todos y agradecerles la presencia.
Tratándose de un ciclo de actualización, creo que lo primero que me gustaría decir es actualizar un poco la bibliografía sobre el tema que ya Franco anunciaba, de los límites al poder sancionador. En nuestro país, hace escasos días, diría la semana pasada, se editó o salió a la venta al público la Suma de Derecho Administrativo Uruguayo. Ustedes tienen una excelente Suma de Derecho Administrativo coordinada por el profesor Juan Carlos Casañe, que la verdad que es una joya, porque es del derecho administrativo todo, no es solo del argentino. El nuestro es solo del uruguayo, es una iniciativa un poco más modesta, que había sido ya el año pasado salido con 2 tomos, y este año salió ahora con 2 tomos más, uno referido precisamente al derecho administrativo sancionador. De manera que en esa obra se reúne, es coordinada por el profesor Augusto Durán Martínez, uno de nuestros maestros en derecho administrativo, uruguayo, y por mi persona y por Pablo Schiavi, que lo nombrábamos hoy, que es también un colaborador incansable. Este tomo 4 está referido, como les decía, al derecho administrativo sancionador. Es editado por la Ley Uruguay, la editorial La Ley Uruguay, y también tiene otro, digamos, un capítulo dedicado a contratos. La obra lo que hace es reunir lo escrito por los autores uruguayos, como decía, sobre el tema, en este caso, del derecho administrativo sancionador. Otro libro que salió este año y que me parece excelente, que tuve el gusto de presentar en Perú, que es el de José Antonio Tirado, que es una obra de Palestra Editores, publicada por Palestra Editores, también de este año, de 300 y pico de páginas, dedicada pura y exclusivamente a sanciones administrativas. José Antonio Tirado, profesor peruano, hace un trabajo excelente de investigación, es un libro muy completo, muy amigable, plagado de ejemplos, que sobre este tema me parece que es de consulta obligada. Otro libro que ya no es de este año, sino del 2021, es el libro que coordinó la profesora Natalia Veloso, uruguaya, excelente profesora, que es de las jóvenes administrativistas, que está haciendo su carrera docente ya avanzada en la Universidad de Montevideo, pero también ha iniciado la carrera docente en la Universidad de la República, en sus primeros peldaños, que ha hecho un trabajo de coordinación excelente sobre los principios del derecho administrativo sancionador. Es una obra muy buena que trata todos los principios por diferentes autores que han hecho un trabajo de investigación muy bueno. Luego la profesora Cristina Vázquez, otra integrante de nuestro foro y de Mariñán y querida amiga, coordinó en 2019 un ejemplar, una obra sobre el derecho administrativo sancionatorio, que también es de consulta obligada, excelente. Y finalmente comentarles sobre el procedimiento administrativo disciplinario que en 2018 editó Fundación de Cultura, con la participación como invitada especial de la profesora Ibanega, querida amiga y bueno, con nacional de ustedes, que tuvo participación en esta obra escrita por uruguayos, pero con ella como profesora invitada. Así que esta es sobre el procedimiento administrativo interno, ¿no? Disciplinario interno. De manera que, bueno, con esta introducción acerca de lo que se ha escrito últimamente sobre este tema, quisiera comentar o comenzar comentando que
ya creo que hoy día no se puede dudar de la existencia de una potestad sancionadora a cargo de la administración, que incluso ha ido en aumento. Con la creación de los organismos reguladores, es cada vez más amplia la potestad sancionadora por distintos sectores de actividad de la administración pública, fiscalizando los comportamientos de los administrados o de los funcionarios, dependiendo si se trata de un procedimiento externo o interno, para imponer medidas restrictivas, llegado el caso de configurarse o constatarse desvíos del cumplimiento de las obligaciones que se instrumentan. Muy crítico de esta potestad sancionatoria fue Parada Vázquez, cuando en 1978 la Constitución española incorporó el inciso primero del artículo 25 de la Constitución española. Fue muy crítico. Él dice: ninguna otra Constitución española desde 1812 hasta aquí se había atrevido, dice, a reconocer y santificar el poder punitivo de la administración. Ven ustedes con qué palabras agredía, entre comillas, esa iniciativa del constituyente. Por nuestra parte, con la mayoría de la doctrina más moderna, entiendo que la potestad punitiva del Estado es requerida a los fines de hacer ejecutar o permitir ejecutar los cometidos que tiene asignados el Estado. González Pérez decía con mucha claridad, el poder sancionador externo, que es al que él se refería, se debe a la necesidad que tiene la administración de contar con los mecanismos coercitivos para hacer cumplir sus fines, porque la administración, no debemos olvidar, está para servir, y en esa, digamos, misión de servir, el Estado tiene que cumplir cometidos para satisfacer las distintas necesidades públicas, y por tanto es necesario que las normas que se dictan a tales efectos sean cumplidas. Por tanto, el actual problema para mí ya no es reconocer si existe o no existe un poder sancionador, sino determinar cuáles son los límites. Cuáles son los límites a la potestad administrativa sancionadora, tanto en lo que tiene que ver con la actividad de regulación, ya sea del legislador o el administrador en su función de reglamentar, como en su función de aplicación, es decir, de aplicación de las normas para el ejercicio del poder sancionador. Un Estado constitucional de derecho, donde lo predominante es la democracia, la supremacía constitucional, la prioridad de la protección de los derechos fundamentales de las personas, el ius puniendi del Estado es una potestad atribuida a determinados órganos de la administración con la finalidad de imponer las sanciones que sean necesarias, pero siempre con respeto de los derechos de las personas. El profesor Durán Martínez siempre sostiene que justamente ese poder de sancionar, a pesar de ser necesario, no debe perder de vista la dignidad de la persona, que es la que se ubica en el centro del ordenamiento jurídico en un Estado constitucional de derecho. Es la única manera, dice él, de balancear adecuadamente el equilibrio entre la libertad y la autoridad. Es cierto que hay una teoría general del delito aplicable al derecho penal, pero que se inscribe, para decirlo de algún modo, dentro de la tesis del ius puniendi único del Estado, digamos, tesis que ha permitido de alguna manera edificar la teoría de la infracción administrativa junto con la del delito,
consolidando el establecimiento de un equilibrio necesario entre el interés público y las garantías de las personas. Por eso es bien importante profundizar en los límites que tiene el legislador cuando legisla, cuando regula, y el administrador cuando aplica en ejercicio del poder sancionador. En el caso de los derechos fundamentales que no son absolutos, es decir, aquellos que pueden ser limitados por el derecho, es claro que hay que vigilar que esas limitaciones, por lo menos en nuestro derecho, provengan de la ley en sentido orgánico formal. Nuestro artículo 7 de la Constitución admite limitar derechos, restringir derechos, pero solo por ley, por razones de interés general. Así dice nuestro artículo 7 de nuestra Constitución. Y por tanto, esas limitaciones tienen que ser, además, como el artículo dice, por razones de interés general, la doctrina más moderna indica que esas razones de interés general tienen directa vinculación con el principio de razonabilidad y de proporcionalidad, que hacen que justamente las medidas que limiten los derechos tengan que ser adecuadas, necesarias y proporcionales. Tanto en el ámbito de lo que yo denomino procedimiento sancionatorio correctivo, que es el externo, el que el Estado ejerce sobre los administrados que se vinculan con la administración en el ejercicio de alguna actividad, los que, por ejemplo, fabrican energía eléctrica en libre competencia con otros, inclusive con el Estado, la empresa que quiere realizar comunicaciones en el sector comunicaciones de las telecomunicaciones, también en libre competencia con particulares y con el propio Estado. Ahí se relaciona permanentemente el privado con el Estado y en ese procedimiento de vigilancia, de cumplimiento de las distintas regulaciones, el Estado tiene que poder sancionar. De la misma manera que lo hace a nivel interno, cuando son los funcionarios públicos los que no cumplen de alguna forma con las obligaciones que como tales funcionarios tienen hacia el interior de la administración, al que yo llamo procedimiento entonces disciplinario para distinguirlo del correctivo. Como es materialmente imposible abordar todos los límites en los que puedo pensar para justamente restringir el poder sancionador del Estado, elegí algunos de los principios que me parecen clave a la hora de limitar ese ejercicio. No solo el ejercicio del poder sancionador, sino también la actividad legislativa o normativa, que son los principios de legalidad y de tipicidad que se relacionan básicamente, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el principio de caducidad o prescripción en materia sancionadora. Si nos da el tiempo para abarcarlos todos, y si no, daremos algunos disparadores a los efectos de que los pueda dejar pensando. En primer lugar, entonces, con respecto al principio de legalidad, puedo decir que este principio que garantía frente al poder represivo del Estado puede, digamos, analizarse desde dos enfoques o desde dos aspectos. En primer lugar, en lo que refiere a la atribución al Estado del poder de sancionar. Es decir, que me estoy refiriendo a la competencia, me estoy refiriendo al principio de especialidad. Ustedes saben muy bien que en materia de personas jurídicas y mucho más de personas jurídicas públicas, no se mueven en un ámbito de libertad, como las personas físicas, como todos nosotros, sino en el ámbito de especialidad, es decir, que pueden actuar
cuando la ley les ha atribuido el poder de actuar. Eso es legalidad. Pero también es legalidad la limitación de los derechos que, como les decía, exige ley, y por tanto, en este caso, asociamos el principio de legalidad con el principio de reserva legal. Es decir, solo se pueden limitar derechos. Acá veo entrar a mi querido amigo José Said, que no lo había podido saludar. Un gusto verte, José. Hola, Gusto, te pido disculpas por mi retraso, una Ya fuiste excusado complicación, debidamente por el señor presidente, así que Eduardo pero Borda ya te excusó. te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y es para nosotros un honor poder estarte escuchando. Un Al gustazo. contrario, la agradecida soy yo. Muchas gracias, José. Sigo acá. Perdón la interrupción, pero no podía dejar de saludar al amigo. Eh, en su segundo enfoque o segundo aspecto que quiero mencionar del principio de legalidad es el que tiene que ver con, les decía, la limitación de los derechos, y en ese aspecto es que el principio de legalidad se asocia directamente con el de tipicidad, que es el segundo principio que quería comentar. El derecho internacional de los derechos humanos cumple con reconocer estos principios en todos los documentos internacionales, en el 11.2 de la Declaración Universal de Derechos, en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en el 21 de la Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales, y podría seguir. González Pérez dice que este principio no es un principio de derecho penal que se traslade al derecho administrativo sancionador, que eso me parece brillante de González Pérez. El de legalidad es un principio constitucional que como tal rige todo el derecho público y por tanto al derecho administrativo general y también al derecho penal. No llega al derecho, este principio, al derecho administrativo sancionador desde el derecho penal, sino que irradia su fuerza desde la propia Constitución. Como les decía, Parada había sido muy crítico con la inclusión del inciso primero del artículo 25 de la Constitución española, que dice concretamente que nadie puede ser condenado o sancionado. Vean ustedes que ya ahí marca el enfoque distintivo de lo que es administrativo de lo que es penal, condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. En Uruguay no tenemos un artículo como este tan preciso, pero sí tenemos un inciso segundo del artículo 10 de nuestra Constitución que dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La doctrina iuspublicista entera reconoce aquí la fuente de este principio de legalidad en nuestra Constitución. Este principio, como les decía, es un principio que tiene una proyección o distintas manifestaciones que es necesario tener en cuenta y que ha sido, digamos, han ido reconociéndose en el derecho administrativo sancionador con el tiempo, no todas al mismo tiempo. Son enfoques que vienen del derecho romano, diría yo, que hacen especial hincapié en la descripción de las conductas pasibles de sanción, lo que se llama lex scripta, la exigencia de certeza o exhaustividad, lo que se llama lex certa, la necesidad de la existencia de la norma
al momento en que se produce la infracción, lo que se llama lex previa, todo lo cual produce una verdadera interdicción de la analogía para poder sancionar. No es posible sancionar por analogía. Digamos, el hecho generador de la sanción no se, tiene que ser estrictamente, encajar estrictamente en el tipo descripto. Ahora después vamos a ver si lo tiene que describir necesariamente la ley o puede ser complementado por el reglamento. Pero en principio tiene que encajar perfectamente en el tipo descripto. Y por tanto, la analogía no está permitida, como tampoco la interpretación extensiva en aplicación de los supuestos descriptos como ilícitos o como de incumplimiento. Hay una sentencia de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo entre nosotros es el custodio de la legalidad de la actuación administrativa. No pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado, sino que es un poder, entre comillas, independiente, que tiene justamente por competencia controlar la legalidad, no la oportunidad, pero sí la legalidad de la actuación administrativa. Y el tribunal, en una sentencia 229 de 2021, contiene una parte expositiva muy descriptiva, muy rica, con la opinión de Nieto, de Alejandro Nieto, que es digamos, el adalid del derecho administrativo sancionador, que la recomiendo y que si les interesa, seguramente le puedo hacer llegar a José, a Franco o a Eduardo con muchísimo gusto para compartir con ustedes. Allí hace un análisis muy prolijo acerca de cómo fue surgiendo en el derecho administrativo sancionador esto de la lex previa, que fue el primero, después la lex certa y luego la lex scripta. Pero la legalidad no es solo un deber del Estado, sino que también es un derecho de los particulares. Y de ese derecho deriva precisamente la prohibición de la creación reglamentaria ex novo de las faltas. ¿Qué quiero decir con esto? El reglamento podrá ser, como ahora veremos enseguida, un complemento de la ley, pero no va a poder nunca crear él mismo una infracción sin que medie ley y mucho menos una sanción sin que medie la ley, porque la sanción implica limitar derechos, obviamente. Entonces, no puede el reglamento, sin cobertura legal, establecer los tipos de infracciones. Y ahora vamos a ver el alcance de este principio que es desarrollado por Nieto de cobertura legal. Como decía, entre nosotros, si bien no tenemos un artículo como el 25 de la Constitución Española, la doctrina unánime de nuestro país sienta las bases y la fuente de este principio en el artículo 10 que yo les mencionaba. De este reconocimiento de valor, por lo menos constitucional, yo entiendo que es supraconstitucional, porque es inherente a la personalidad, se derivan dos exigencias y dos prohibiciones. Entre las exigencias podemos mencionar que la ley debe establecer las infracciones, la ley con la colaboración reglamentaria, y además que las conductas prohibidas tienen que estar perfectamente delimitadas por ella, tipificadas por ella. Y entre las prohibiciones, como decíamos, no es posible la analogía, pero tampoco el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las infracciones. Ello sin perjuicio de lo que vamos a ver en minutos nada más, del uso de los denominados conceptos jurídicos indeterminados.
De manera que la reserva legal es un principio que incluso es mencionado por el Tribunal Constitucional Español con distinto alcance que en el derecho penal. En el derecho penal hay reserva legal absoluta. En el derecho administrativo sancionador no podemos hablar de reserva legal absoluta, sino que al aplicar este principio lo debemos hacer con mucha cautela y es preferible hablar de que este principio es aplicable pero con matices. Y por eso hablamos de cobertura legal, del principio de cobertura legal. Y Parada, después que vio que no tenía suerte y que tenía que encarar ese poder administrativo sancionador, intentó distinguirlo del principio de reserva legal en el derecho penal. Y dice, en el ámbito penal, la ley limitadora ha de cubrir por entero tanto la previsión de la penalidad como la descripción de la conducta ilícita, sin posibilidad de completar dicha descripción por un reglamento de aplicación. Mientras que el principio de cobertura legal, que es el aplicable al derecho administrativo sancionador, las sanciones administrativas deben ser, sí, establecidas por ley formal, porque implican limitación de derechos, pero las conductas sancionables tendrán en la ley una descripción genérica, dice él, pero la posibilidad de remitirse por la ley al reglamento a los efectos de una descripción pormenorizada de esas conductas. Nieto y González Pérez adhieren totalmente a esta distinción que hace Parada, pero hay que tener una alerta, para decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es esa alerta? Y es que no se puede llegar a la arbitrariedad. ¿En qué sentido? No se puede dejar librado al aplicador esa regulación del detalle. Lo que no se exige a la ley, hay que exigírselo al reglamento. No es el aplicador el que tiene la libertad en el momento que vigila y en el momento que va a aplicar la sanción, el que tiene la libertad de establecer su descripción. El tipo tiene que venir de la ley en sus trazos más generales y ser desarrollado complementariamente por el reglamento, pero nunca por el acto subjetivo, por el acto de aplicación. Y eso, digamos, ese paralelo entre lo penal y lo administrativo ya fue reconocido en el caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos Baena, Ricardo y otros versus Panamá, de ya hace muchos años, del año 2001, si la memoria no me falla, donde se dijo expresamente que el artículo 9 del Pacto de San José, pese a estar referido específicamente a la materia penal, es también de aplicación a todo procedimiento administrativo. En este aspecto, el principio de legalidad adquiere especial vinculación con el principio de tipicidad, como decíamos, que lo vamos a ir a buscar no solo en la ley, el tipo penal, el tipo administrativo, sino también en los reglamentos complementarios de desarrollo. En el derecho disciplinario es muy fácil, muy frecuente encontrar disposiciones genéricas que dicen el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley será considerado falta administrativa. Primera inquietud que les dejo a ustedes para pensar y que puede ser motivo de debate cuando terminemos. ¿Son posibles estas genéricas y abiertas formas de tipificar una infracción?
Yo ya adelanto mi posición negativa. Así que toda violación de las obligaciones que se establecen en la presente ley se consideran falta administrativa y por tanto sancionable. Es una forma demasiado genérica para una actividad que necesita precisión. Lex certa. No hay sustitución ni siquiera del reglamento, mucho menos por parte del administrador, aplicador, de la ley. La ley tiene que hacer una descripción genérica por lo menos y después entonces el reglamento hacer una descripción más detallada, pero nunca con esas fórmulas abiertas que son muy riesgosas y que pueden dar lugar a la arbitrariedad que queremos evitar. El reglamento, además de que no puede ir más allá de la ley, por supuesto, es indispensable por motivos técnicos, porque a veces es muy difícil que la ley pueda encarar absolutamente todo, desarrollar absolutamente todo. La sumariedad de la ley lo impide. Y en esto tenemos que señalar que la doctrina seguida por la jurisprudencia de nuestro país ha acotado muchísimo la actividad discrecional de la administración en esta materia sancionadora. Es muy común escuchar, no, en materia sancionadora hay discrecionalidad de la administración, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dijera en algún tiempo, por suerte en una jurisprudencia ya superada, que la administración tiene discrecionalidad para establecer las infracciones e imponer las sanciones, entonces el tribunal no puede entrar. Esto no es así. Esto importa destacar que la doctrina más moderna del Uruguay y la jurisprudencia más reciente han restringido el ámbito de la discrecionalidad solo al quantum de la sanción. En lo demás, primero, en el encuadramiento, en el tipo infraccional, no hay libertad, es actividad reglada. Reglada con relación a la ley y al reglamento que la detalla. Quisiera, antes de terminar con el principio de legalidad, comentar que estas cláusulas abiertas, que yo entiendo que no son pasibles de utilizar, no quita o no hace ilegítimo el uso de los conceptos jurídicos indeterminados. Ustedes saben muy bien lo que es un concepto jurídico indeterminado. Hablar de falta grave es un concepto jurídico indeterminado. Cuando una falta es grave, solo lo vamos a poder determinar cuando lo apliquemos al caso concreto. Y por tanto, no es incompatible con el principio de cobertura legal ni con el uso de estos conceptos. Dos palabras sobre el principio de razonabilidad. En esto me voy a basar fundamentalmente en un querido amigo también argentino, el profesor Covielo, Pedro Covielo, a quien tengo gran aprecio y admiración, donde él dice que el actuar razonable se juzga en consideración a la finalidad atribuida y exige que las medidas que el acto involucre deban ser proporcionales y adecuadas a esa finalidad. Este principio de proporcionalidad está relacionado con la idea de balance que tiene su origen en los tribunales alemanes y que implica el juicio resultante de un triple test de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, que una medida restrictiva, como es una sanción, va a ser proporcional o razonable cuando cumpla, cuando logre sortear este triple test secuencial. Si no logra sortear el primer escalón de la adecuación, ya no es razonable. La adecuación significa
cuando por su naturaleza favorece el resultado deseado, esta medida restrictiva. Entonces, si lo favorece, es adecuada. Si no lo favorece, entonces ya no es razonable. El segundo paso es el de la necesidad, que implica que no exista otra posibilidad de elegir un medio tan eficaz como el de la restricción que se impone para el logro de tal resultado. Es decir, que es una medida absolutamente ineludible. Si hay otra que de alguna manera afecte menos al derecho, entonces hay que optar por ella y por tanto el actuar no es razonable. Y por último, tiene que ser, cuando es adecuada y es necesaria, el tercer paso es considerar la relación que debe guardar entre la importancia del fin perseguido y la restricción del derecho impuesto con la sanción. Esto no solo se aplica a la sanción aplicada, valga la cacofonía que me acabo de mandar, pero no solo resulta que hay que sortear el triple test en la actividad de aplicación del poder sancionador, en el ejercicio del poder sancionador, también la podemos aplicar, este triple test, en la actividad legislativa. Cuando el legislador, y digo legislador en sentido amplio, el legislador de la ley formal o el administrador que reglamenta, los entes reguladores, por ejemplo, con potestad de regular, también tienen que cumplir con este principio de razonabilidad o proporcionalidad. Porque cuando impone una medida sancionatoria, tiene que asegurarse que esa medida restrictiva es adecuada, es necesaria y es proporcional, en el sentido que acabo de expresar. Y por último, para dejarles otra... en esto es bien importante que si el legislador no lo hace, entre nosotros se está imponiendo en la doctrina, todavía la jurisprudencia no nos ha llevado, la declaración de nulidad de los reglamentos de carácter general y abstracto por desviación de poder, cuando no cumplen con este principio de razonabilidad en el procedimiento. Y decía que finalmente, para dejarles alguna inquietud también, quería decir dos palabras acerca del principio de prescripción. El tiempo, como todos sabemos, no es un elemento inocuo en derecho, y tampoco lo es el derecho administrativo la excepción. La infracción puede prescribir y el procedimiento puede caducar. Prescribir la infracción porque no se ha iniciado la acción para juzgarla en tiempo oportuno, o caducar el procedimiento cuando el mismo no tiene una duración razonable que la ley establecerá en cuanto al plazo. Son muy distintos los plazos, no los voy a aburrir con esa exégesis. Pero entonces, la prescripción es el tiempo para iniciar el procedimiento, la caducidad es el tiempo para terminarlo. Me parece la mejor forma de distinguir ambos principios. Y la inquietud que les quería dejar planteada es que en España, por ejemplo, la doctrina clásica sostenía, hay ahora ya doctrina más moderna que no lo admite, la posibilidad de iniciar nuevamente un procedimiento caduco. Entre nosotros, por ejemplo, para terminar el procedimiento en la generalidad de los casos, es necesario hacerlo dentro de los 2 años. Un procedimiento sumarial, por ejemplo, ¿no? Respecto de un sumario que se le instruya a un funcionario. Sin perjuicio de algunas causales de suspensión de ese plazo, pero vamos a tomar el de 2 años. Si pasa el plazo de 2 años y ese procedimiento no se terminó,
de pleno derecho, es decir, que la administración no tiene ni que declararlo, de acuerdo a nuestra ley, caduca el procedimiento, caduca el poder punitivo del Estado. Como le señalaba, la doctrina española clásica sostenía que se podía volver a empezar el procedimiento siempre que la infracción no hubiera prescripto. Es decir, si la infracción prescribe a los 8 años, por ejemplo, yo puedo volver a iniciar el procedimiento porque esa infracción no está prescripta. En lo personal, me he opuesto a esa forma de ver la solución del tema. En primer lugar, porque creo que no hay por qué darle segundas oportunidades a la administración. Siempre en el supuesto de que sea por culpa de la administración, por supuesto que se excedió ese plazo de caducidad, ¿no? Es decir, porque cuando es por culpa del administrado, obviamente la caducidad no se puede declarar. Pero entonces, darle segundas oportunidades a quien está obligado a cumplir, no me parece que sea propio de una administración que debe servir y que debe actuar con eficacia. En segundo lugar, porque la administración tiene un poder deber, o como Bandeira de Melo le gusta decir, un deber poder. Primero poner el deber antes que el poder de realizar el procedimiento y eventualmente castigar las conductas ilegítimas. En tercer lugar, porque si pudiera reiterarse el procedimiento, ¿qué sentido tendría imponer un plazo de caducidad? No tendría ningún sentido que la ley lo estableciera si la administración lo puede reiniciar a pesar de su propio incumplimiento. Y un concepto que a mí me parece que refuerza esta solución es que se traicionaría la confianza legítima, esa de la que habla Covielo con tanta vehemencia y que tiene razón. El particular tiene el derecho de confiar que el Estado va a hacer uso adecuado de su poder sancionador en el tiempo oportuno y no someterlo a la inseguridad de estar pendiente de un procedimiento sancionador indefinido en el tiempo. Y por tanto entiendo que no podría la administración, que no ha logrado terminar el procedimiento en el plazo debido, recomponerlo para volver a iniciarlo y sancionar. Bueno, con esto, no sé si me pasé mucho, si me quedé corta, pero me gustaría ver si tienen ustedes alguna inquietud para plantear. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, muy amables. Gracias, Graciela. Ni te pasaste ni te quedaste corta, lo justo y necesario, Bueno, lo justo y mejor adecuado. así, mejor así. Les dejé en el chat el link para Perdón, fue lo la adecuado, necesario y proporcional. Actué con es razonabilidad entonces. 100% razonable, 100%. Les dejé ahí en el chat el link para la asistencia virtual y abrimos el espacio a preguntas, comentarios, apreciaciones que quieran hacer respecto de la conferencia del día de hoy. Leonardo, has levantado la mano primero. Dale. Gracias. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, un gusto escucharte como siempre, solamente una reflexión, felicitarte la claridad Gracias. enorme y muy didáctica como siempre. Una reflexión nada más, ¿no? Pensaba, ante la claridad de los principios que señalabas, en esta ratificación, sobre todo la complejidad del ius punendi actualmente de la administración o del Estado, por así decirlo, sobre todo de cara a las nuevas exigencias del Estado de Derecho. Hablamos siempre de buena administración, lo cual hace que las competencias sean cada vez más completas, más requirentes, más demandantes, y eso claramente hace que el comportamiento esperado tanto de los empleados, de los funcionarios, también sea mayor, ¿no es cierto? Entonces, esto de los conceptos jurídicos interminados a la hora de ser aplicados requieren que sean completados con estos estándares que se exigen de la administración. Eso es un punto. El otro punto, es decir, buena administración y tipicidad o
o lex certa que vos señalabas recién, ¿no? Y el otro punto es también un punto que pensaba mientras comentabas de la razonabilidad en la sanción. Pensaba en las normativas de defensa del consumidor, sanciones a los, por ejemplo, a sujetos que violentan las normativas de consumo, empresas, mercados y demás, o temas ambientales, donde la sanción tiene hasta un rol preventivo o ejemplificador, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo? Porque pensamos en el sancionatorio como si fuera el uno a uno, es decir, un empleado que llega tarde y lo sanciono, o un funcionario que... Pero es tan compleja la casuística, lo cual parece que también requiere que hasta los tipos, ¿no? En la práctica, los tipos o los reglamentos, como señalabas vos, tengan algún requerimiento más. La jurisprudencia uruguaya, en este sentido, en sanciones vinculadas, por ejemplo, que vos has denominado externas, cuando son con terceros o con un particular, ¿tienen alguna característica? ¿Receptan también estos principios que señalabas? Sí, sí. El principio, la que yo les mencionaba hoy, la 229 de 2021, Sí, por ejemplo, sí, a los efectos de señalar la taxatividad que le denomina en algunas circunstancias al principio de tipicidad, lo de la lex certa, la jurisprudencia admite justamente el uso de algunas eh, cláusulas abiertas, pero acotadas como conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, donde hay la posibilidad de aplicarlos al caso concreto para su determinación, pero que no pueden hablarse de absoluta discrecionalidad, entiendo. al punto de que pueda el administrador en ejercicio del poder de sancionar, no el regulador, sino el que sanciona, tener el máximo de la libertad. Entonces, lo que el tribunal admite es que el legislador intermedio, digamos, intermedio no, el legislador que no es el legislador de la ley formal, sino el legislador del reglamento Así es. sectorial, sea el que establezca esos conceptos jurídicos indeterminados y los parámetros para su definición. Lo que exige el tribunal son parámetros para la definición, para evitar la absoluta libertad del que ejerce el poder de sancionar. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Graciela. Al contrario, un placer. Gracias a ti por la reflexión. Gracias a ambos. El siguiente era José en la lista. José Saí. Muchísimas gracias, Graciela. La verdad que lo que agarré de la mitad de la conferencia me pareció interesantísima. Y tres cuestiones me gustaría pensar con vos. Uno, te escuché hablar de la discrecionalidad y a mí siempre me dispara que la discrecionalidad en el ámbito sancionatorio nos deja abierto varios nichos, ¿no? Además de la discrecionalidad en la definición de la norma o de la cuantía de la sanción, yo siempre me pregunto si hay o no la posibilidad de una cierta discrecionalidad en cuanto a si aplicar o no la sanción, discrecionalidad en cuanto a cuándo aplicar o no la sanción en función de la posibilidad o no de afectar a la administración en el momento de aplicarla, obviamente la del quantum de la sanción y también si hay o no la posibilidad de perdonarla, si hay una facultad discrecional o no de perdonar la sanción, ¿no? O sea, siempre me parece que esos marcos de discrecionalidad también habría que pensarlos cuando pensamos la potestad sancionatoria. Y la segunda cuestión que me pareció interesante del problema de la caducidad y la posibilidad de reabrir el procedimiento es que creo que sumaría a tus argumentos el problema de la afectación del bis in idem en la forma en que está definido por la Convención Americana en cuanto a la prohibición de ser sometido a dos veces a un procedimiento, no dos veces sancionado, sino en la medida que prohíbe dos veces procedimiento por la misma conducta, ahí ya encontraríamos este bloqueo de tipo convencional. Y la tercera cuestión que ahí me parece y me ato a lo que comentaba Leonardo, él habla de la buena administración y yo
cuando pienso en la buena administración y lo trabajé en alguna ponencia que hice ahí en Mariñán cuando estuvimos, lo pienso también como principio, no solo como derecho, en una de sus dimensiones. Y en la buena administración como principio, en cuanto hacia el derecho sancionador, tiene que ver también con la eficacia de la administración. Y como ¿Cómo no? eficacia de la administración, cuando hablamos de administración sancionatoria, es dotar a la administración de la posibilidad de hacer efectivos los intereses públicos, que es en definitiva lo que dice Nieto, ¿no? Y ahí es donde a veces pienso que hay que mirar un poquito más la matización de la que vos mencionabas de los principios, para que la eficacia y el interés público no se sacrifique bajo la sobretutela de las libertades. Esta es por lo menos mi posición en esta materia. Pero bueno, quería compartir estas ideas. Me encanta, José. Te agradezco muchísimo la intervención. Primero porque me diste un nuevo argumento para mi postura sobre el rechazo de la oportunidad de volver a iniciar el procedimiento, el bis in idem. Me parece excelente esa forma de razonar. En cuanto a aplicar o no la sanción, en cuanto a perdonarla, el profesor Durán Martínez sostiene que siempre hay que armonizar. Y cuando hay, digamos, razones que de alguna manera tenerlas en cuenta para sancionar coliden con otras razones para no sancionar, ahí la administración lo que tiene que hacer es el equilibrio. Te pongo un ejemplo: sancionar a una persona que ya está prácticamente para jubilarse, con una suspensión, por una falta menor, le podría impedir a la persona jubilarse, y entonces él dice que si la falta es menor, y acá es un concepto jurídico indeterminado, es una falta leve, la administración podría perdonar. No todo el mundo está de acuerdo con este parecer. La mayoría sostiene que cuando la administración tiene el poder de sancionar, es un deber poder, de tal manera que si se configura y se constata mediante prueba fehaciente que la infracción se cometió, entonces hay que sancionar. Lo que sí es importante es que la conducta debe encajar exactamente en el tipo. Es decir, que en eso tampoco hay discrecionalidad. Los hechos que configuran la infracción son actividad reglada. Los hechos existen o no existen, y entran o no entran en la tipificación realizada por la norma, ya sea legal o reglamentaria. Si no entra, no hay discrecionalidad, no se puede sancionar. Y en eso hay otra sentencia muy buena del tribunal nuestro, la 540 de 2017, que es clarísima en el sentido de anular una decisión que, digamos, ordenó sancionar cuando no cabía perfectamente en el tipo. Así que te agradezco pila la intervención, José. Muchas gracias. Gracias a ambos. Y por último nos queda Ismael. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha ahí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, Graciela, un placer, la verdad, el escucharte. Es como Muchas si gracias. estuviera en una mesa redonda, muy cerca. Está Me maravilloso encanta, me encanta. lo que tenemos ahora. Mira, yo tenía dos preguntitas puntuales y concretas. Una que me dio pie recién José, cuando él dijo sobre la discrecionalidad de perdonarla. Yo hace tiempo leí un trabajo de Juan Carlos Morón, allá en Perú, Sí, sobre el tema. Ellos parece que lo tienen, nosotros no lo tenemos acá. No era perdonarla, sino el tema era mutarla o cambiarla, tipo probation, tipo como lo hacen en el tema de penal. Es decir, en lugar de descontarle los días o ponerle la suspensión que importa que deje de cobrar, bueno, haga un trabajo social, haga un trabajo comunitario, haga un trabajo para la administración. Es decir, ese sería el tema
Si hubiera alguna posibilidad en esa discrecionalidad sin que esté previsto, nosotros acá al menos no lo tenemos previsto. Creo que lo que decía Juan Carlos en Perú que estaba previsto. Esa era la primera. Y la segunda, cortita también, el ejercicio de la actividad punitiva luego de la extinción del vínculo. Nosotros siempre hemos sostenido acá que, lógicamente, el ejercicio de la actividad punitiva por parte de la administración concluye con la extinción del vínculo. Una vez, creo que Mariánkov lo había escrito allí, una vez que se corta el vínculo, si se jubila, o se le da de baja o se va de la administración, se queda eliminado esa jurisdicción punitiva que tiene la administración. Pero hemos visto acá, yo lo he visto acá en algunos municipios, que aunque la persona se va o se daba de baja, etcétera, continúa el procedimiento. ¿Por qué? Y por si llega a reingresar. Es decir, claro, como ponerle una especie, te podría decir, ya de De capitis diminucio. claro, una especie de decir, por si llegara, es decir, que sepan que acá en este municipio cometió tal falta, etc. Nosotros siempre hemos seguido, al menos doctrinariamente siempre, el tema, esa teoría que si mal no recuerdo de Mariánkov, que excluido el vínculo, porque si mal no recuerdo, vos sos un especialista en el tema, yo no, el fin de la sanción es la mejora del servicio, es decir, todo esto está orientado al mejoramiento del servicio, no es la punición por la punición misma. Entonces, bueno, estas dos cosas. La primera sería la posibilidad de trocarla o cambiarla por un ejercicio social tipo probation, ejercicio comunitario. ¿Y qué pensás vos acerca de, me parece que sé lo que me vas a decir, pero acá algunos quieren seguir todavía con el procedimiento punitivo? No, te agradezco, Ismael, también las preguntas. En cuanto a la posibilidad de sustituir o trocar la sanción, nosotros tampoco la tenemos prevista y el tribunal no lo admitiría porque sería, digamos, darle poder regulador a quien tiene la competencia de sancionar. Incluso tampoco a los organismos reguladores que tienen ambas competencias, pero por separado. Regulan por un lado y por otro lado verifican el cumplimiento de las obligaciones reguladas. Ni siquiera a los reguladores se les permite, porque en los reglamentos no está previsto, en la ley mucho menos, que se pueda mutar la sanción por justamente incidencia del principio de tipicidad. O taxatividad, como también le llamamos nosotros. Claro. Y en cuanto al segundo aspecto, seguro que tampoco no se puede sancionar a una persona que ya no tenga la calidad de funcionario público, al punto que no hay una norma, pero sí una costumbre administrativa, que es la de que aquel que está sometido a sumario no puede renunciar en el medio del procedimiento. No se le acepta la renuncia hasta que culmine el procedimiento a los efectos de poderle imponer luego la sanción. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Graciela. Muy, Al muy contrario, clara, un placer. muy docente. Muchas gracias. Gracias. Pamela, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, Graciela, feliz, si bien en el chat agradecí tu exposición, ha sido sumamente clara. Muchas Un gracias. placer escucharte. Lo único que quería aportar, sumando a lo expresado recién por el profesor Farrando, que en Tucumán, en la provincia en la que estoy, sí se prevé una especie de probation en el ámbito de sanciones ambientales, sanciones administrativas ambientales, combinando una visión de justicia restaurativa más proclive con el principio del artículo 42 de la Constitución, ¿sí? Lo más importante, lo más servicial al ambiente es la restitución a la situación jurídica anterior y si no, las medidas reparatorias, ¿no? No así en el ámbito del empleo público, que tenemos una regulación del año 80, o sea que muchos de los principios convencionales son aplicados por digamos, por los antecedentes jurisprudenciales. Me encanta el ejemplo, Pamela, y te agradezco tu concepto y además tu intervención, porque
admito que aún sin norma me animaría a defender aun cuando no estuviera regulada como sanción, la restauración del equilibrio, digamos, afectado, me animaría hasta a defenderlo sin que hubiera norma que pudiera ser sustituido el proceder sancionatorio por ese tipo de medidas, ¿no? Que van en un todo de acuerdo con la finalidad perseguida. Entonces me parece perfecto el ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar, gracias a todos por estar, sobre todo gracias, Graciela, por dedicarnos todo este tiempo. Y no Al quedan contrario. más preguntas ni quedan más aportes. Damos por finalizada la conferencia del día de hoy y los invito a todos Bueno, a... y quedo a las órdenes, ustedes tienen todos mis datos para alguna jurisprudencia que comenté o alguna inquietud que se les pueda plantear en estos u otros temas de derecho administrativo, que es lo que puedo aportar. Con muchísimo gusto, me llevo el cariño de todos. Muchas gracias. Muy bueno, Muchas muy gracias. bueno. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Graciela, felicitaciones. Gracias. Graciela, te agradecería si nos podés compartir, me mandás los fallos que citaste ¿Cómo no? del tribunal y yo ¿Cómo dejo no? invitados a todos los presentes a la próxima charla que va a ser en septiembre. Va a exponer, ya me voy a acordar el nombre de la profesora Claudia, ajá, bueno, una profesora de Brasil, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial y su recepción por los Oh, qué tribunales en la interesante. justicia brasilera. Si es el Así mismo link, que capaz que me cuelo. dale, te lo paso. Una vez que lo tengamos, te hago llegar. Bueno, cómo no. Así que creo que va a estar interesante. Va a ser la séptima, la penúltima exposición, y en la octubre va a estar José Ignacio Erce, de España, que Ah, nos va a hablar de buenísimo. la inteligencia artificial en la contratación pública. Y con eso vamos a Impecable. cerrar el ciclo de las conferencias de actualización de este año. Bueno, muchísimas Perfecto. gracias, Bueno, Graciela, lo por habernos felicito. Muchas prestigiado. gracias. No sé si nuestro presidente que está allí quiere agregar alguna palabra. Nada, José, simplemente nuevamente el agradecimiento para la doctora, para Graciela. Antes de empezar el encuentro, estuvimos hablando de una iniciativa común que yo, la verdad, no conocía, que estuviera reeditada en Uruguay, que es esto de impulsar a los jóvenes administrativistas. Así que seguramente vamos a tratar de hacer algún contacto ¿Cómo no? para esa actividad que ahora en lo inmediato vamos a tener en la segunda quincena de agosto. Yo le comentaba ahí a Graciela, el 23 de agosto a las 15 horas en la ciudad de Paraná, tenemos el encuentro de todos los años de Forjad, de nuestros jóvenes administrativistas, y vamos a ver cómo hacemos rápidamente para sumar jóvenes entonces uruguayos que nos acompañen y puedan compartir la actividad. Así que ¿Cómo no? Un Graciela, placer. infinitamente agradecido. Al Franco, lo contrario. mismo. La Muchísimas agradecida gracias soy a yo todos. y quiero robarles un único último minuto para saludar a mi querida amiga Mirta, que veo que se está conectada también. Mandarle un beso muy cariñoso y los despido a todos con mucho cariño. Gracias. Chao. Chao.